Jeremías capítulo 16, del 4 al 13. Jeremías 16, del 4, si usted lo encuentra, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie tantito nada más. Jeremías 16, del 4 al 13. ¿Tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios, Jeremías 4 al 13. Dice así: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán a los cabellos por ellos, ni repartirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de reposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque nuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias le damos, mi Dios, por su palabra. Gracias, bendito Dios, por el mensaje que tiene para nuestros corazones. Úseme, mi Dios, en una manera especial, que el Santo Espíritu nos convenza y nos hable y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Mire, en el versículo 4 hasta el versículo 9, ahí Dios le da a Jeremías, le da, hermanos, restricciones, le da puntos claros de lo que él tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Dios está demandando juicio contra Israel y le dice Dios a Jeremías: ¿sabes qué? Van a morir de a montones, van a morir en abundancia. Una gran multitud va a morir, dice. Y dice la Biblia, lo que leímos: y no van a ser enterrados. Se lo van a comer las aves del cielo y se lo van a comer los animales terrenales. Y además dice: no vayas a la casa de los enlutados. Donde muera una persona, dice, tú no vayas. Al velorio no vayas. Ni pan, ni café, ni agua, dice. Nada, dice. No participes. Además, dice, no los van a plañir. Eso quiere decir de que plañirán. Está diciendo, eso era una costumbre que se hacía en Jerusalén, que cuando una persona moría, los familiares contrataban personas que hacían una función
como que si ellos fueran los dolientes del cuerpo presente. Quiere decir de que ellos les pagaban y ellos tenían que decir, ¡ay, por qué te fuiste! Algo así. Pero en realidad no eran familiares de ellos, sino eran plañideros, así le decían. Los contrataban para eso y les pagaban. Entonces Dios le dice a Jeremías, no van a hacer nada de eso, nada van a hacer. Tú no vas a ir, no van a plañir los difuntos, no van a hacer ninguna presentación, nada dice. Además dice, tampoco tú vas a ir a la casa donde haya fiesta. ¿Sabes qué? Donde haya gozo, donde haya alegría, dice, tú no tienes que presentarte. Entonces la gente se iba, ¿sabe qué? De alguna manera a confundirse de el por qué no se iba a hacer la costumbre o la tradición que se hacía con los muertos. Jeremías no se iba a presentar ni en casa de luto, ni en casa de fiesta. No vas a ir, no vas a estar ahí. Entonces cuando el pueblo de Israel mirara todo esto, entonces a ellos les iba a surgir una pregunta de el por qué no se hace el rosario. A ver, hermanos, ¿por qué no se hace el novenario? ¿Por qué no se hace lo tradicional de este asunto? El pueblo de Dios en el versículo, si no me equivoco, 10, dice, aquí está, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Mire, Jeremías les anunciaría que esto vendría en el futuro, que esto iba a pasar adelante. Y cuando ellos recibieran la noticia de parte de Jeremías, ellos iban a preguntar, ¿y por qué nos va a venir este mal tan grande? Y luego dice, ¿qué pecado tan grande hemos cometido contra Dios? ¿Qué iniquidad hemos hecho que nosotros nos merezcamos todo esto? ¿Me va siguiendo, hermanos? ¿Me va siguiendo? Versículo 10. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Versículo 11, entonces le dirás. Entonces, cuando ellos te pregunten el porqué de esta situación, Dios le dice a Jeremías, entonces tú le dirás de el por qué iban a vivir todo este asunto. A ver, hermanos, tú le vas a decir del por qué, porque lo que ellos vivirían adelante tenía un porqué. No nada más porque a Dios le placía profetizarles esta desgracia que le venía a ellos, sino cuando Dios le profetiza a través de Jeremías, lo que sucedería con ellos en el futuro es que Dios tenía un porqué. No nada más porque sí. Versículo 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, no guardando la ley. En primer lugar, dice, ¿sabes qué? Porque sus padres de ellos, los ancestros de ellos, los pasados de ellos, dice, me dejaron a mí. Los padres de ellos habían dejado a Dios. Se habían ido tras la idolatría, se habían ido tras el paganismo, tras la corrupción y tras dioses ajenos. Y dice el versículo, y además de eso, le sirvieron, dice. Versículo 12, yo creo. Versículo 12. Dice así, mire, y vosotros,
Aquí en el versículo les está explicando, les está diciendo y del por qué Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Y aquí viene, hermanos, el versículo 12, y es ahí donde quiero predicarles. Y el tema se llama una pregunta tonta de los hijos de Israel. Una pregunta tonta de los hijos de Israel. Porque ellos preguntarán, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué pecado tan grande hemos cometido con Dios? Está diciendo, nosotros no hemos hecho nada que merezcamos toda esta desgracia. Amén, hermanos. Nosotros no merezcamos todo esto, dice. Pero aquí versículo 12 viene lo bueno. Los padres ya habían muerto de ellos. Los padres se habían quedado atrás. Ahora Dios iba a tratar con los hijos de los que habían, ahora sí, de los difuntos. Y dice versículo 12, dice, y vosotros, o sea, ustedes, dice, habéis hecho peor. ¿Qué, hermanos? Una pregunta tonta de los israelitas. Les abrí el abanico un poquito de la escritura que leímos. El mandato que Jeremías tenía no era muy común en los tiempos de Jeremías, como dije. Él sería indiferente al dolor o a las alegrías. Y al mirar el pueblo de Israel todo este asunto, vendría la respuesta a la pregunta insensata. En el versículo 12, ahora encontramos la respuesta a la pregunta insensata. Y número uno, dice la palabra de Dios ahí. ¿Por qué dice? Respuesta a la pregunta: habían hecho peor que sus padres. Mire, si los padres habían sido perversos, si los padres habían dejado a Dios, si los padres de ellos le habían servido a la idolatría, ¿sabe qué? Jeremías le dice ahora a los hijos de aquella gente, dice, ustedes han hecho peor que sus padres. ¿Se imagina? Ustedes han hecho peor que su papá. La respuesta a la pregunta tonta, ¿verdad? Habían hecho peor que sus padres. Versículo 13, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Mira. La Biblia dice que el que sea santo, santifíquese cada día más. El que es sucio, pues que se ensucie más. Dios dice, por cuanto todo este asunto sucedió, dice, yo los voy a arrojar. La palabra arrojar quiere decir desechar. La palabra arrojar también quiere decir vomitar. Porque cuando estamos mal del estómago, arrójalo. Amén, hermanos. Cuando decimos arrójalo, estamos diciendo vomítalo, ¿verdad que sí? Cuando Dios dice, yo te voy a arrojar, está diciendo, yo te voy a desechar, yo te voy a lanzar. Dice Dios, yo te voy a vomitar, dice. Amén. Te voy a lanzar fuera, dice, te voy a vomitar. Por sus hechos, lo que ellos habían ahora sí hecho, le había causado náuseas a Dios. Jeremías tendría restricciones, ya dije, fuertes de no participar. Cuando el pueblo supo todo este asunto, ahí surgía la pregunta, dice, ¿qué pecados hemos hecho? Jeremías tuvo que decirle a ustedes, mira, si sus padres fueron
lo que fueron. El problema, dice, es que ustedes están peor que su papá. Ustedes están peor que su padre, dice. Una pregunta, una respuesta, habían hecho peor que sus padres. Como esa pregunta, versículo 10, ¿qué hemos hecho nosotros? Ellos se consideraban muy inocentes. Ellos se consideraban como que no habían hecho nada. Amén, hermanos. Como que ellos eran, hermanos, mire. No, hombre, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Pero se le olvidaba, hermano, que a los ojos de Dios todo está descubierto. No contemplo yo, dice la Biblia, mis ojos contemplan toda la faz de la tierra, dice. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy, dice, al cielo, ahí estás tú. Debajo de las piedras, ahí estás tú. ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde me iré de tu espíritu que tú no estés? ¿Y sabe qué? La nación de Israel, esa generación que estaba ahí, había hecho peor que sus padres. Y ellos dicen, ¿qué hemos hecho para que merezcamos todo eso? No, yo no he hecho nada. Y mire, hermanos, habían hecho peor que sus padres. ¿Cuántas veces como padres andamos fuera de la voluntad de Dios? Como padres o como madres andamos fuera de la voluntad de Dios, quizás escondiéndonos de Dios. ¿Y sabe usted quién nos está mirando? ¿Sabe usted quién nos está observando? Nuestros hijos. Nuestros hijos nos están mirando. Si en casa, en la calle, en el trabajo, nuestros hijos se dan cuenta de lo que hacemos y lo que decimos y a dónde vamos y en qué participamos. Nuestros hijos lo saben. ¿Sí? Ellos saben. No lo puedes engañar. Quizás lo compras, quizás lo amenazas, quizás lo chantajeas, quizás lo sobornas, quizás le das para la coca, quizás le das para la ficha y no sé qué tanto pueden hacer para los padres. Pero ¿sabes qué? Si tú eres lo que eres delante de Dios, ten mucho cuidado, porque tu hijo te va a superar. Tu hijo te va a superar. Y un día, ¿sabes qué? Y un día no vengas por ahí, yo no hice nada. ¿No hiciste nada, hijo? No, yo no hice nada. ¿Seguro? No, yo no hice nada. Yo no sé por qué me está pasando esto. Yo no hice nada. Ay, yo no sé por qué el chamaco, la chamaca salió tan tremenda y tan tremendo. ¿Sabes por qué? Porque había maestro en casa. Había un gran maestro en casa. Había una gran maestra en casa. Que eso lo llevó, ¿sabe qué? A ser peor que su padre. ¿Se da cuenta? No dice la Biblia, hermano. Y ellos van a preguntar, ¿y por qué nos pasa todo esto? Y les dirás, Dios le dice, por eso me encanta la palabra de Dios. Y Dios le dice a Jeremías, y tú les dirás. Y hermanos, y para decirle, tenía que tener valor. Porque a quién les gusta que le digan, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué vives esto? Porque saliste peor que tu padre. Ya ves cuando el pastor les predica así, ay, el pastor es bien duro con nosotros. Jeremías tuvo que decirle, ¿sabes qué? Saliste peor que tu padre. ¿Sabes qué? Le rebasaste, saliste mucho más adelante. Oh, le ganaste con un gran ventaja a tu padre. Si tu padre es perverso, tú eres peor que tu padre. Amén. Hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Así que como padres, ¿sabes qué? Mucho cuidado. Tenemos una gran responsabilidad como padres y madres. Porque mire, ¿sabes qué? Ya te dije, ahí está, ¿sabes qué? Ahí está tu hijo, ahí está tu hija mirándote de lo que haces, de lo que ves y a dónde vas. Y al ratito no vengas moqueando. Ay, pastor, es que yo no sé. ¿Sabes qué? Se tituló más pronto que tu hijo o tu hija. Amén, hermanos. Oh, cuántas veces andamos fuera de la voluntad de Dios como padres, escondiéndonos o pretendiendo escondiéndonos de Dios. Pero ¿sabe qué? Ahí están los chamacos. Ahí están nuestros hijos. Y al rato llegan a ser peor que uno. Qué tremendo, hermanos. Haciendo peor que los padres.
viviendo vidas corrompidas. Como padres dije, tengamos cuidado, porque nuestros hijos, hermanos, pueden llegar más lejos en el pecado en el cual hemos llegado nosotros. Amén, hermano, mucho silencio. Mucho silencio, hermano. Es increíble, hermano. Mire, nosotros podemos llegar, hermanos, escuche bien. Nosotros, dentro de los caminos de Dios, podemos llegar a ser maestros de escuela dominical. Pero nuestros hijos, ¿sabe qué? Es posible y muy posible que no lleguen a ser predicadores. Es posible que tú sirvas en la iglesia, pero es posible que tu hijo no sirva en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Es más fácil que nuestros hijos puedan seguir nuestras perversidades y superarlas que superar lo bueno que hagamos para Dios. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Y va a llegar aquella voz que te va a decir al hijo, a tu hija, va a decir, ¿sabes qué? Salió peor que su padre. Salió peor que su madre. ¿Se imaginan? Si el hijo salió peor que el padre, va a matar a su madre. Si no lo mató el otro, su hijo lo va a matar. ¿Sí? Mire, tengamos cuidado, ya dije. Nuestros hijos pueden llegar más lejos en pecado. El problema es cuando, ¿sabe qué? El problema es cuando llegue el cobro. El problema es cuando llegue el cobro. Porque, ¿sabe qué? Le está diciendo Jeremías, ¿sabe qué? Y esto acontecerá, y esto va a pasar. Los hijos de Israel, ¿sabe qué? De los que murieron, superaron a los padres en pecado. Pero un día dice Dios, yo los arrojaré, los mandaré a una nación, a un lugar que ni ellos ni sus padres conocen, y allí los van a explotar. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Un día va a llegar el cobro. Un día van a llegar a pagar por haber superado a sus padres en las perversidades. ¿Se da cuenta? Surgirá el cobro. Surgirá también, ¿sabe qué? Una pregunta tonta de alguno de los hermanos y diciendo, ay, es que yo no sé por qué estoy viviendo esto. Ay, yo no sé de mi hijo por qué. Mire, no nos hagamos. Aquí está. Porque honestamente, hermano, ¿cuántas veces como padres nos hacemos tontos? Porque sabemos de las andadas de nuestros hijos, su comportamiento, su conducta, lo que sea, y nos hacemos tontos de la vista gorda. Y luego llegamos, yo no sé por qué estoy viviendo esto, ¿cómo no? Lo he dicho antes, ¿cuántos padres alcahuetes que permiten que los hijos hagan lo que hagan? ¿Sí? Y al rato, ¿sabes qué? No estés chillando, porque esto, porque aquello, porque lo otro, es que yo no sé qué todo. Y se te dirá, ¿sabes qué? Simplemente te superó tu hijo. Te superó tu hijo. Preguntas, va a llegar una pregunta tonta, inocente, insensata. Yo dije hace ratito, nuestros hijos alguna vez mandan un reporte de la escuela. A ver, ven para acá, Dani. ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿No hiciste nada? No, yo no supe, yo no sé. Ah, no supe, ¿no sabes? Yo no estaba, ¿quién sabe por qué? ¿Cuántas veces cuando viene el cobro tratamos de justificarlo, de decir que nosotros no sabemos? Amén, hermano. Hermano, ya vemos a los padres que hay, Dios mío. Maestra, ¿qué tiene usted en contra de mi hijo? Y él, ven para acá, Demetrio. Rápido, hijo, porque me gana el tiempo. Pon una carita de menso aquí al lado mío. Una carita así como triste, así como que. Así. Y así. Y ¿sabe qué? Y está el papá, ¿sabe qué? Bien tendido con la maestra. Con el maestro diciendo, no, es que mi niño es bien inocente, no es que mi niño, con tu carita. Y el chamaco está con su cara con el papá a un lado, así, hermanos, allá frente a la escuela, en la dirección, así está el chamaco. Y luego el papá mira y dice, no, es que mi hijo, y el niño tiene la carita así.
Hermano, y el chamaco, ¿sabe qué? Convence a su padre de que yo no hice nada. ¿No es cierto? Y el chamaco sabe que sabe, mire. Hijo, te salió muy bien, papá. Gracias, hijo. Muy bien te salió. Hermano, es cierto. Está con el profesor y el niño está viendo con su carita así de que... Y el papá lo voltea a ver y ay, pobre. Mijo. Yo nomás dije por decir Dani, pero Dani no es él. No. Él no. Número 1, hermanos, la respuesta a la pregunta insensata es que habían hecho peor que sus padres. ¿Se da cuenta? Número 2, bueno, voy rápido. Número 2, mire, bueno, surgiría esa pregunta tonta. Yo no sé por qué estoy pasando esto. O como dije, yo no hice nada. ¿Cuántas veces nuestros hijos, bien, escúchame bien, cuántos hijos bien machitos, para corromperse, para hacer lo peor, pero bien niña y bien llorones cuando se les llama cuenta? ¿Escuchó esto? Oh, nuestros hijos, bien machitos, bien valientonas, las chamacas también, porque hay chamacas bien machitas, bien valientonas, luego ahí, ¿verdad? Para andar ahí de locas ahí. Y al rato cuando salen con sus domingos, 7. ¡Ay, mami! Pero cuando hacen sus porquerías, bien machitas. ¿Sabe qué? ¿Que sabe cuándo? Y que esto es normal porque también al cabo, ¿amén, hermano? Los chamacos también, bien valentones, que yo, que esto y el otro, y que no, que sabe qué, sabe cuándo. Pero después, ¡uy, mami! ¡Uy, mami! ¡Uy, mami! Son unas niñas llorando los chamacos, y la chamaca, ¿sabe qué? Bueno, que muy machitos, muy machitas. Peor que sus padres, dice la palabra del Señor. Mire, ¿sabe qué? Bien machitos para corromperse, pero peor que niñas, llorones. Hijos haciendo peor que los padres. Un día serán, ¿sabe qué? Arrojados, expulsados y vomitados por Dios. Número 2, hermanos. Número 2. Ahí mismo, en el versículo 12. Vámonos tendidos porque me ganó el tiempo, mire. Versículo 12 dice la palabra de Dios. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Y luego dice, porque es aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Sabe qué? No nada más habían hecho peor que sus padres, pero habían seguido, ¿sabe qué? Su malvado corazón. Fueron peor que sus padres. Una pregunta tonta, ¿sabe qué? Del por qué esto y por qué aquello. Sencillamente habían sido peor que sus padres. Y número 2, habían seguido su malvado corazón. Habían seguido su malvado corazón. Aquí encontramos la otra respuesta a esa pregunta insensata. En vez de seguir a Dios, siguieron las perversidades de su malvado corazón. Cuando Dios, hermanos, mire, ¿saben qué? Cuando Dios es omnipresente y Dios es omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe. Dios todo lo ve. Mire, ¿sabe qué? Ay, Dios mío. ¿Cuántos hijos? ¿Sabe por qué hacen la pregunta insensata? Porque son bien insensatos. Mire, yo he dicho esto antes. Nuestros hijos son astutos, no son listos. Nuestros hijos son astutos. Mire, ellos tienen un descuido. A una edad ya de 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿sabe qué? Son bien astutos. Chamacos, niñas, ¿sabe qué? Con el celular, hermanos, nos están robando todo. Con decirte que con el celular hasta la cuenta del banco nos roban.
Mire, hay hijos que se quieren pasar de lanzas. ¿O no, Ángel? Así, de lanza, ¿no? Luego se quieren pasar de lanza unos chavos ahí. Y acá, mire, acá nomás se quieren bien listos. Te mensajando a la chamaca o al chamaco. Y luego, cualquier descuido del padre o de la madre, rapidito, ¿sabe qué? Y los padres están creyendo, ¿sabe qué? Todavía no tiene novia mi hijo. Todavía no tiene novia. O mi niña todavía no tiene novio. Amén, hermanos. Pero siguen, dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? Siguen su malvado corazón. Sigue su malvado corazón. Mire, ¿sabe qué? Se le despierta la inquietud del malvado corazón. Y nuestros hijos, ¿sabe qué? Se olvidan que hay un Dios omnipresente que todo lo ve. Se olvidan de que hay un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y mire, para desgracia, ¿sabe qué? Pareciera que uno está conectado con el corazón de Dios como pastor. Y luego uno predica y dice: y luego se imaginan, oh, segurito le dijo a mi mamá, o segurito le dijo no sé quién. Mira, yo no necesito que nadie me diga nada. Nadie me dice a mí. Sigue su malvado y perverso corazón, ¿sabe qué? Haciendo peor que a sus padres. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros los padres, algunos de nosotros, nunca nos metimos en celular como se meten nuestros hijos hoy. Y van siguiendo el perverso corazón. ¿Sabe qué? Queriendo pasarse de lanza a nuestros hijos. Y al rato se le cae el circo. Porque ahorita, gracias a Dios por el teléfono, porque saben usar, mire, al ratito sale en el teléfono, sale todo. Y dice, mira, ¿quién la miraba? Una mosquita muerta. Y en la iglesia, así. Mira, el chamaco, tú. Peor que sus. Siguiendo su perverso y malvado corazón, se olvidan de que Dios es omnipresente y omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe. Y ahora no sabe qué, antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, Dios sabe lo que hay en el perverso y malvado corazón y quienes seguimos nuestro corazón. Hay quienes no seguimos a Dios. Hay quienes seguimos nuestro perverso y malvado corazón. Al fin y al cabo, nadie se va a dar cuenta. Y un día, jovencita, señorita, se te cae el circo. Tarde o temprano se te va a caer el circo. Y se va a llamar el circo Ataide, hermanos. Oh, hermanos. Ellos, hermanos, en hechos reflejaron, mire, ¿sabe qué? Esta gente en hechos reflejaron lo que había en sus pensamientos y en su malvado corazón, lo imprimieron en sus hechos. ¿Me entendió? Lo que había en sus pensamientos y lo que había en su corazón, ellos lo imprimieron con sus hechos. ¿Se da cuenta? Y luego la pregunta insensata: ¿por qué estoy así? Creo que estoy embrujada. Sí, estás embrujada de amor. Amén. Estás embrujadísima de amor, jovencita, jovencito. Yo he dicho, no saben ni lavar la nariz.
Todavía salen a la calle los chamacos y las chamacas con el pedazo de frijol en los dientes y ya tengo novia. Oh, ¿sabe qué? Ellos en sus hechos reflejaban lo que había en sus pensamientos y en su malvado corazón. La misma pregunta, hermanos, de hoy para muchos hermanos. ¿Qué maldad es la mía? Se nos olvida de que Dios conoce nuestros pensamientos y el corazón, hermanos. Y nuestro corazón, ¿cómo está? Si está limpio o está perverso. Y Dios conoce todo. Los hijos de los israelitas hicieron peor que a sus padres. Siguieron su malvado corazón. No siguieron a Dios, siguieron su malvado y perverso corazón. ¿Y cuántos de nuestros hijos, sabe qué, hermanos? Hacen peor que los padres. Y hacen, ¿sabe qué? Van siguiendo su malvado y perverso corazón. Si algo no quieren nuestros hijos, honestamente, es seguir a Dios. No quiere seguir a Dios. Usted hágale lo que quiera, trátelos mejor, vea por ellos, cómprele chivacola, cómprele pizza, denle dinero, no sé. ¿Y sabe qué? No quieren seguir a Dios. Prefieren irse tras su perverso y malvado corazón y sus hechos se reflejan con lo que hacen. La vida que venimos, chamacos. ¿Sí? Número 1, número 2, hermanos, y terminamos porque, Dios mío, este mensaje era para 2 horas. Número 3, versículo 12. Mire, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, y luego dice, y no oyéndome a mí. ¿Sabe qué? Número 3, la respuesta a la pregunta insensata de ¿qué hemos hecho? ¿Sabe qué habían hecho? Habían cerrado su corazón para no oír la palabra de Dios. Era obvio. Si ellos habían hecho peor que sus padres, ellos siguen su perverso corazón. El siguiente punto es de que, ¿sabes qué? No me digas nada de Dios. Amén, hermanos. No me digas nada de Dios. No me hables de Dios. Ya no tenía sentido. ¿Por qué? Porque habían hecho peor que sus padres. Habían seguido su perverso corazón. ¿Para qué iban a tener el oído abierto para las cosas de Dios? ¿Para qué? ¿Ya no tiene sentido? Cierro mi oído. No quiero nada. Y luego vienen las consecuencias y diciendo, ¿por qué? Las consecuencias fueron inevitables, pero tuvieron el cinismo y la desvergonzada pregunta en el versículo 10 del por qué estamos viviendo esto. Tuvieron el cinismo y la desvergonzada pregunta del versículo 10 de decir, se los voy a leer otra vez. Y acontecerá que cuando anuncie a este pueblo todas estas cosas, dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra que hemos hecho? Pues has hecho peor que tus padres. Pues has ido tras tu perverso corazón y has cerrado tu oído para no querer nada con Dios. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho, lo que hacemos. Cada uno de nosotros sabemos. Nuestros hijos, ellos saben a dónde se meten. ¿En el celular? Nuestros hijos saben con quién están chateando. Nuestros hijos saben con quién se están chuleando. En el celular. Amén, hermanos. Ay, yo no creo, pastor, que mi hijo o mi hija haga eso. Pues no creas. No creas. No lo creas. Cada uno de nosotros sabemos del por qué, hermanos. No quisieron oír a Dios, pero sí le abrieron para oír su malvado corazón, su perverso corazón, lo que su perverso corazón le decía. ¿Sabe qué? Abrieron su oído para escuchar lo que su perverso corazón les decía, porque eso les agradaba a ellos. Amén, hermanos. Por tanto, dice Dios, versículo 13, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra. Por tanto, te voy a vomitar, te voy a tirar. Por tanto, por esta razón, hermanos,
Dios mismo dice, por tanto yo te arrojaré. Dice Dios, yo voy a tomar cartas en el asunto, yo te voy a arrojar, dice Dios. Yo te voy a desechar, yo te voy a tirar, yo te voy a vomitar, dice Dios. ¿Por qué? Porque era a Dios a quien ellos habían ofendido, porque era a Dios quien ellos habían desechado. Y dice Dios, yo también lo voy a hacer. Si cerramos nuestro oído para no oír la voz de Dios, no nos hagamos la misma pregunta insensata. Porque, ¿por qué nos pasa esto y aquello? Cerraste a Dios el oído y pusiste atención a tu malvado corazón y las consecuencias serán inevitables. ¿Sabe qué, hermanos? Dios arrojó la nación de Israel, vino Babilonia y se los llevó. Dios cumplió su palabra. Y Dios, hermanos, si cerramos nuestro oído, si seguimos las perversidades de nuestro corazón, dice la palabra de Dios que yo te arrojaré, te desecharé. Nuestros hechos le pueden causar alegría, gozo a Dios, o le pueden causar náuseas. Y Dios, ¿sabe qué? Lo arrojará. Termino con esto. Como padres, tengamos mucho cuidado, porque si tenemos hijos, nuestros hijos van a seguir nuestras huellas y van a llegar hasta donde nosotros llegamos y aún van a llegar aún más allá. Y después no te preguntes, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿O por qué el otro? Amén, hermanos. Como padres tenemos responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Así es que, cuidado. Vamos a orar. Padre, gracias.